ahí estoy grabando. Y contextualizarles indicaba el que nosotros partimos el semestre nuevamente el 4 de mayo, pero ya habíamos comenzado con nuestras actividades, y dado que concordamos que no era necesario que ustedes subieran de nuevo, es decir, que trabajaran nuevamente en la plataforma, aquellas actividades, llámese fichas, que habían ya realizado y habían sido revisadas, en el intertanto que nos colocábamos al día, porque la materia había que pasarla igual, para hacer las clases de Zoom, analizamos justamente un paper, pero ya a esta altura, lo mismo que les conversaba ayer en protección, y les pido disculpas si a muchos les voy a repetir el discurso, pero son cursos diferentes, independientes que se repitan las personas, pero puede que hayan personas que no participan en protección y están en metodología, o participan en protección y no participan en metodología, por lo tanto, les pido disculpas a los que les voy a repetir el discurso de ayer. Entonces, nosotros ahora estaríamos calzando la fecha de las actividades de la plataforma con las clases sincrónicas que hacemos por Zoom. Por lo tanto, lo que corresponde hoy es justamente poder dar por terminado el análisis del artículo que tenía como título Medicina basada en la evidencia o Medicina basada en pruebas 1, que era del doctor Carlos Manterola. Y la clase pasada nosotros quedamos en la discusión justamente de la tabla donde se hablaba de los niveles de evidencia. Y eso es importante que quede meridianamente claro. Se los voy a mostrar para compartirlo con ustedes. Nuevamente no estoy compartiendo mi video, en algún momento lo voy a hacer porque quiero privilegiar la calidad de la información que les estoy entregando a través del audio, ¿ya? No se pierde mucho si no me ven, ¿ya? Bueno, se ve el paper, ¿cierto? Que era lo relevante. Entonces, qué importante, qué fundamental que yo quiero que quede grabado ahí a fuego en vuestra cabecita, tiene que ver con la necesidad imperiosa que en la actualidad no se puede concebir el trabajo que ustedes realizan sin que haya en ese trabajo una revisión permanente de cuál es la última información válidamente realizada por otros. Y en el mundo que nosotros vivimos, eso se llama investigación científica, donde aplican el método científico. Y eso se trasunta con productos concretos, y esos productos concretos son artículos científicos. Por lo tanto, dependiendo del artículo científico, es el nivel de evidencia. Denme un segundo que me están golpeando. Un segundo. Hola, hijo, buenos días. Buenos días. Era mi hijo que estaba despertando. Así como le pasan cosas a usted, a mí también me pasan cosas. Estando en la casa, vienen tus familiares. Pero bueno, hay que adecuarse a toda esa situación. Entonces yo les decía, chiquillos, que nosotros, como profesionales del área de la salud, tenemos que estar adscritos a este concepto de medicina basada en la evidencia o en medicina basada en pruebas. Y ahí, mientras yo les hacía estas clases, claramente hay un espacio, un nicho de desarrollo, que como ustedes saben yo escribo artículos científicos, que en nuestra área no se toca este concepto de, por ejemplo, imagenología basada en la evidencia o radioterapia basada en la evidencia. Por lo tanto, en lo particular voy a preparar un artículo para enviarlo a la revista chilena de radiología para hablar de este concepto de la medicina basada en la evidencia y cómo esa medicina basada en la evidencia tiene que ver con el ámbito de la imagenología. Entonces, ahí podemos acuñar incluso un término mucho más propio para nosotros, que pudiera ser protección radiológica basada en la evidencia, viendo en la otra asignatura, técnicas radiográficas basadas en la evidencia, resonancia nuclear magnética basada en la evidencia, tomografía axial, es decir, nuestro ámbito de acción como tecnólogos médicos está súper claro donde nosotros nos movemos, ¿cierto? Nosotros damos tratamiento en radioterapia, en medicina nuclear, y también realizamos, ¿qué cosa? Realizamos diagnóstico, generamos imágenes.
Y ahí nosotros, ahí ustedes, el día de mañana cuando sean profesionales, yo las y los invito a que su accionar desde el punto de vista de cómo yo me voy manteniendo al día, en cuáles son las últimas recomendaciones, necesariamente eso pasa por buscar la evidencia científica. Entonces, acá está la tabla de recomendaciones y dependiendo el ámbito en el cual ustedes se estén moviendo, miren, diagnóstico, claramente diagnóstico, ahí es donde nosotros nos movemos. Y está absolutamente claro cuál es el nivel de evidencia. El nivel 1 es el nivel de evidencia más importante, y cuando hay un nivel de evidencia similar en términos de la calidad metodológica del tipo de artículo, se hace una clasificación de 1A, 1B, ¿ok? Mientras el 1A sería el más recomendado y el 1B sería el más recomendado, pero después del 1A, ¿ok? Entonces, en nuestra área, en la imagenología, las revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos de nivel 1, este nivel. Entonces, revisiones sistemáticas. Eso es lo que nosotros debiéramos buscar. Y a lo largo de la asignatura, yo les voy a mostrar algún tipo de revisión sistemática, de manera tal que ustedes conozcan cuáles son estos artículos y los puedan entender. Porque no son fáciles de entender, ¿eh? Hay mucha terminología desde el punto de vista específico que hay que saber interpretar. Pero hay varios papers muy ilustrativos, muy didácticos, que les van a permitir a ustedes tener las herramientas mínimas para poder avanzar. Ahora, no hay que perder la perspectiva y eso también es relevante, ¿eh? Lo que nosotros estamos entregando en la universidad, lo que nosotros le estamos dando a ustedes en pregrado, son las herramientas básicas, las herramientas mínimas. Yo le he venido comentando que no se puede concebir una formación terminal en los tiempos que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con formación terminal? Formación terminal es lo que había hace 30 años atrás en la universidad, donde lo que uno aprendía en esos 4 o 5 años que duraba tu carrera de pregrado, te servía para toda la vida y no era necesario el seguir estudiando. Entonces ahora alguien puede decir, pero ¿por qué voy a seguir estudiando, profe? Bueno, la respuesta se la van a dar ustedes mismos, porque el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo en nuestra área profesional, a ti te obliga a mantenerte al día. O es cosa de que ustedes analicen desde cuándo se ha desarrollado una técnica imageneológica y ha cambiado en un tiempo determinado. A ver, ¿quién iba a pensar que la tomografía axial computada iba a durar un par de segundos el paciente puesto en la máquina? ¿Quién iba a pensar eso? O que en algún momento nosotros íbamos a cambiar lo que era una película radiográfica por un detector, de estado sólido que se ocupa para la radiología digital. Y ustedes saben que la técnica radiográfica va variando. ¿Y cómo se pueden enterar de eso si no es a través del estudio permanente? No, no hay cómo, no hay cómo. Ah, la Rosita me pregunta por el gato. No, Rosita, el gato hoy día está durmiendo. Entonces, chiquillos, chiquillas, es importantísimo, insisto, para que ustedes se mantengan vigentes en el tiempo. Mira lo que les estoy diciendo. Para que ustedes se mantengan vigentes en el tiempo, sean ustedes competitivos en el mercado laboral, no pueden pretender no seguir estudiando. Ojo, cuando digo no seguir estudiando, no digo que vayan a estudiar necesariamente un máster, un doctorado o un diplomado. Basta con que se mantengan ustedes actualizados leyendo artículos científicos. Basta con que ustedes se mantengan actualizados participando en congresos disciplinarios. Pero tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos entregando en esta asignatura son los aspectos mínimos que va a tener las herramientas básicas para poder entender el tema de la investigación. Quiero que
entendamos finalmente, con esto vamos terminando esta parte, que, mira, este tipo de clasificación, ¿cierto? En el fondo son tablas que a ti te dan una suerte así como de checklist para que tú vayas teniendo elementos de juicio para analizar la evidencia. Entonces, con este concepto de la medicina basada en la evidencia, ¿qué se hace? Se crean guías prácticas. Por lo tanto, miren, ustedes a partir de la medicina basada en la evidencia, la imagenología basada en la evidencia, puedan crear una guía práctica de tomas de radiografía de lo que quieran. ¿Cómo ustedes van a mejorar un protocolo de procedimiento? Pues bien, tienen que analizar cuál es la evidencia científica que existe, que respalda el por qué una técnica radiográfica se toma de tal manera. También les va a servir para generar, ahí dice, estrategias de salud pública. Muchos de ustedes se van a dedicar a la administración en salud. Muchos de ustedes. Sin ir más lejos, la actual Seremi de Salud de nuestra región es la señora Beatriz Chávez, y ella es tecnóloga médica de laboratorio. Por lo tanto, un tecnólogo médico puede hacer salud pública. Pueden ustedes aspirar a esos cargos. También esta medicina basada en la evidencia te va a permitir recomendaciones para la adopción y utilización de tecnología sanitaria. Eso calza, pero al dedo con lo que nosotros hacemos. Ya eso es súper importante. Y me quiero ir a esta parte del texto donde dice, sin embargo, cabe mencionar que los niveles de evidencia, es decir, esta capacidad que tienen los estudios de mostrarte la realidad, van a variar según el tipo de estudio que se trate. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de estudios, lo vamos a conversar. O la pregunta de investigación que se intente responder. Miren, la pregunta de investigación es un tema que vamos a analizar porque para partir una investigación nosotros tenemos que tener un problema que queramos resolver y ese problema para resolverlo tenemos que estructurarlo en términos de una pregunta, ¿vale? Y eso ustedes también lo van a poder aprender. No sé si hay alguna duda, alguna consulta en relación al paper, algo que no quede claro, por favor. A ver, alguien colocó, parece, en el chat. No, profe. Vale, Valentina. Por ahora no, profe. Perfecto. Perfecto. Ustedes saben que si hay duda, me la van haciendo, no necesariamente en la clase, sino están los otros medios también para podernos comunicar. Muy bien. Bueno, miren, yo quiero que contextualicemos nuestro primer módulo, ¿vale? Quiero que lo contextualicemos. Y lo vamos a contextualizar en función de las actividades que ustedes han ido haciendo, lo cual ha sido muy valorable, lo han hecho de una manera notable, la mayoría de ustedes, y tiene que ver con el análisis y el desarrollo de las fichas. Entonces, algunos me han hecho el alcance que, profe, que en el fondo no me gusta esta forma de tener que estudiar primero y explicar después. Eso lo conversamos, yo se los planteé desde el punto de vista estratégico educacional, desde el punto de vista estratégico, aprendizaje significativo para ustedes. Y sin duda, hay evidencia que respalda que las clases invertidas son mucho más provechosas para ustedes. Y dado este contexto, que no estamos físicamente conectados, sin duda es la mejor manera de salir adelante, porque miren, ustedes analizan la materia, estudian la materia, si quieren me consultan de la materia y la resuelven. Y yo los retroalimento. Y después nosotros generamos un espacio, que es una clase, donde yo les paso la materia, profundizamos algunas cosas que no están en la ficha, y ustedes pueden llegar a la clase con las dudas propias de haber estudiado algo. En cambio, cuando uno hace la clase y no ha pasado la materia previamente a los estudiantes, en ese espacio sincrónico de la clase es donde
recién el alumno tiene el primer acercamiento con ese contenido programático. Por lo tanto, la posibilidad de discernir eh, el cúmulo de información que uno le entrega en un corto periodo de tiempo es menos probable que si tiene varios días antes de poder analizar esos contenidos y llegar con esas dudas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una suerte como de cierre de este primer módulo, porque una vez que dejemos esta parte, que llamémosla así, es la parte más histórica de la metodología de la investigación, vamos a entrar ahí donde las papas queman. Vamos al método científico, que ustedes ya lo están viendo, ¿cierto? Que tiene que ver con las actividades de su módulo 2, que es un módulo absolutamente grupal, y eso lo quiero resaltar. Trabajen colaborativamente, en equipo. Yo sé que están atiborrados de trabajo, eh, están en la casa, por lo tanto siguen con la presión, las obligaciones de la familia, las restricciones que uno pueda tener de comodidad para sacar adelante esto, pero la gracia, y véanlo así, la gran ventaja que ustedes tienen es que al menos en este curso ustedes tienen toda la información, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque nosotros hemos estructurado esta asignatura basada en la plataforma Udemy. Por lo tanto, esa es la gran ventaja. Y yo les digo, para mí como aprendizaje, como profesor, yo de ahora en adelante, Dios mediante, cuando ya volvamos a la normalidad, nunca más voy a dejar de montar mis cursos en paralelo a la plataforma Udemy. Claramente. Lo que sí yo voy a disminuir van a ser las actividades evaluadas en la plataforma, porque voy a tener la posibilidad en forma presencial de hacer otras evaluaciones. Pero dado este contexto, sin lugar a dudas, la plataforma nos ayuda a tener una mejor forma de enseñar, más completa. Yo sé que a algunos no les ha gustado, ha habido inconvenientes con la plataforma, sin lugar a dudas, y yo lo he conversado con Cristian Sandoval, que es el director de la Escuela de Educación a Distancia, que ahora es el departamento. Y claro, es un problema. También ayer lo conversábamos en protección con algunos de ustedes, y hoy día lo vamos a volver a conversar. El foro no es lo más amigable posible para poder leer todas las cosas de parte de ustedes y poder empaparse de todas las intervenciones de sus compañeros. Ayer también me comentaba una de ustedes, la señorita Toledo, si no me equivoco, que habían actividades esta semana, 2 actividades en metodología, ahí vamos a abrir la plataforma, pero yo les dije, las fechas de cumplimiento de las fichas del foro, eso es flexible, vamos a dar 3 días más, no hay inconveniente. De ahora en adelante, las fechas que nosotros tenemos en este curso, todas las fechas que yo coloque, vamos a dar un delay de 3 días más en todas las actividades de acá hasta el final del semestre. Lo que, hija, Quizá hacerla 2 fichas en una, para adelante, no ahora, ¿ya? pero las fichas son cortitas, ¿Sí? quizás hacerla en una ficha una semana y así uno se dedica a hacerla entera. Una Pero ficha eso por semana. sería lo ideal. Ya, perfecto, no hay problema porque yo, como les digo, yo ya tengo casi terminado el curso, pero lo adecuo y dejemos una ficha semanal, ¿ya? No hay problema, Pero ficha semanal. son súper cortitas, así que no. Súper, no, perfecto, perfecto. Y al menos en este curso lo que se viene es distinto a protección. Protección hay un cúmulo de información, de conocimiento que ustedes tienen que adquirir. En cambio, acá en metodología, esto es mucho más práctico y se van a dar cuenta por lo que viene, ¿ya? Se van a dar cuenta por lo que viene. Pero ningún inconveniente, pero a pesar de eso, también dejamos establecido en este curso que van a haber 3 días posteriores a las fichas para responder. Lo que sí, en las actividades que son evaluadas no puedo dar más tiempo. En el foro sí, no hay problema. Pero cuando yo les pida tareas, cuestiones concretas, si ustedes se fijan en las rúbricas, el que se atrasa va bajando la nota.
Por lo tanto, en las actividades formativas vamos a dar esta dispensa de 3 días más. En las actividades que son evaluadas hay que cumplir en tiempo y forma con las fechas. Eso que quede claro. Bueno, avancemos entonces, mis queridos alumnos. Nosotros vimos la primera ficha donde ustedes tenían que tener un primer approach a lo que era la historia, en este caso la historia de la ciencia. Ahora, yo no voy a pretender arrogarme que con el material que yo les di abarcamos la historia de las ciencias. Total, por favor. Eso es un extracto de información que hay, pero desde el punto de vista de lo que para mí es relevante con ustedes, me parece que era adecuado ese texto. Me están llamando, pero estoy en clase. ¿Qué analizamos nosotros en ese texto? Y acá quiero destacar que coloco el trabajo de Benjamín Tapia como ejemplo de desarrollo de ficha. ¿Está por ahí, Benjamín? Sí, profe, aquí estamos. Muy bien, Benjamín. Buenos días. Hola, hijo. Lo felicito. Muy, muy buen trabajo. Gracias. Entonces, ahí nosotros fuimos capaces de desarrollar una serie de conceptos, como era el concepto de dogma, empezamos a interiorizarnos qué significaba la palabra ciencia, cuáles son los orígenes, dónde fueron los orígenes de la ciencia, después cuál era la forma rudimentaria de la ciencia, en qué se basaba, y yo les comentaba anteriormente que esto sigue tan vigente como antes. Es decir, la ciencia se basa en observaciones. Se basa en observaciones, y eso hasta el día de hoy sigue siendo de esa manera. Hablamos de los conceptos de geometría, ¿cierto? Para destacar el trabajo que hubo en ciertos científicos, que en ese tiempo no eran científicos, sino que eran filósofos, fundamentalmente filósofos. Y en estos tiempos había una mezcla entre lo que era, entre comillas, científico, que no se acuñaba propiamente tal el concepto, y lo que era toda la parte religiosa. Porque en el fondo, quienes desarrollaban ciencia sin saberlo eran los sacerdotes, eran los monasterios, y de ahí surge todo este tema de pensar, de filosofar, de cuestionarse, de buscar una explicación lógica y racional a las cosas, sin dogmatismos, sin fanatismos de por medio. Y ahí hubo un trabajo muy, muy interesante que se hizo. Lo que quiero resaltar de acá es que este concepto, el dogma, es el peor enemigo de la ciencia. Ojo, no estoy diciendo que las religiones son malas, ni están en contra de la ciencia, nada, por favor. ¿Ya? Yo soy súper respetuoso, yo soy católico también, y todos tenemos, o muchos tenemos un credo, simplemente lo estoy contextualizando. Es decir, cuando uno hace las cosas por actos de fe y son verdades irrefutables, no porque yo pueda demostrar que son así, con hechos concretos, sino que porque así me lo dice mi fe, así me lo dice mi creencia, la ciencia no avanza. Entonces, ustedes como investigadores tienen que desprenderse de todas esas ataduras que tengan y poder liberar su mente y que sea una esponjita que pueda absorber todo libremente, pero sin ninguna restricción. ¿Ya? Entonces, eso es súper, súper importante y fundamental para avanzar en el desarrollo de este tipo de cuestiones. Profe, ¿cuándo serán las evaluaciones? ¿Están en el programa de asignatura? Creo que sí, sí, las compartí. Ahí sí los coloqué en la... Porque, ojo, estoy leyendo acá en el chat, recuerden ustedes que los profes, independientes que tenemos que trabajar este semestre con una plataforma, la Utamed OnLearn, y además hacer las clases por Zoom, las clases grabarlas y después subirlas, también se nos instruyó que debemos cargar la clase en la intranet. Entonces si ustedes revisan su intranet,
A pesar que yo no lo estoy ocupando, pero sí yo soy súper respetuoso de las instrucciones institucionales de cómo llevar adelante el semestre. ¿Ya? Y ahí subí el programa y ese programa se adecuó. Pero lo revisamos si alguien no lo tiene. Sigamos avanzando. ¿Está la Rocío Sánchez acá? Sí, profesor. Hola, Buenos hija, días. buenos días, buenos días. Bueno, felicitaciones porque estoy colocando la ficha suya como ficha de ejemplo a mostrar. No porque, y ojo, acá hago el alcance, ¿eh? En esta ficha, muchos hicieron un desarrollo bien interesante, hicieron un razonamiento bien profundo en cuanto a los aportes de los científicos, pero me quedo fundamentalmente con el trabajo de Rocío por el orden presentado y porque comparte conmigo, y eso no significa que esté bien y lo de usted esté malo, por favor, ya yo no soy dueño de la verdad, pero sí destaca, como muchos destacaron, a René Descartes, ¿ok? René Descartes, como lo vamos a ver la próxima sesión, y ustedes ya lo tienen que estar habiendo escuchado en alguna lectura, lo tienen que haber leído. René Descartes es el padre del discurso del método. Es decir, René Descartes es el padre de entender la investigación como un proceso. Él le da nombre, él lo sistematiza. Y eso es un tremendo aporte. Sin lugar a dudas, un tremendo aporte. Porque en el fondo él estableció este recetario que se viene ocupando hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta lo relevante? Ahora, en ese texto que ustedes leyeron, obviamente, todas las personas que salían ahí habían hecho tremendo aporte a la sociedad, habían hecho tremendo aporte a la humanidad, porque claramente habían descubierto cuestiones específicas que hasta ese momento no se habían conocido. Pero quiero destacar el trabajo de Rocío, así que, Rocío, mi sincera felicitación. Gracias, profesor. De nada, hija. Vamos a ir en un segundo, vamos a ir a otro trabajo. Vale. Ahí estamos con el otro trabajo. Don Bastián Bernal está. Bastián. Ya. Al agua el Bastián. No está. Bien el desarrollo de la ficha. Me gusta cuando ustedes se atreven a poder usar sus propias palabras en el desarrollo de los cuestionarios que yo les doy. Y el concepto conocimiento, chiquillos, conocimiento. En estos momentos que vivimos, ¿cuál es la diferencia entre conocer algo y tener la información? Cuando yo conozco algo, yo soy capaz de poder explicar ese algo, primero, poder describir ese algo, poder aplicar ese algo, poder modificar ese algo y crear algo distinto. Eso es conocer, eso es el conocimiento. Lo que nosotros tenemos en estos momentos, chiquillos, en este mundo que a ustedes les toca vivir, y que muchos nacieron ya en este mundo de la internet, en este mundo de la instantaneidad, donde lo que yo quiero saber, bien o mal, ahí no hago un juicio de valor, porque lo que te aparece en la red puede estar correcto o no, pero de que uno coloca algo para consultarlo, te aparecen millones de páginas web que son en texto, que hay videos explicativos. Hoy día hay tutoriales de todo, te lo juro, pero de todo, de todo.
Le he contado, yo tengo 3 hijos. La Carly de 22, la Deni de 21 y el Nacho de 17. Las 2 mayores están en la universidad y el chico, el Nacho, este año sale de cuarto medio. Y con el Nacho he podido yo compartir más desde el punto de vista de su preparación para la PSU, ¿ya? Desde el año pasado que está bueno. Y te lo juro, es increíble la cantidad de tutoriales que hay para resolver, porque este cabrón quiere estudiar ingeniería. La cantidad de tutoriales que hay para resolver temas de matemáticas. Hace poquito nos llegó con este tema, porque recuerden ustedes que para nosotros los profes es todo un desafío el generar este semestre, y estrategia de aprendizaje, de enseñanza que nosotros debemos aplicar para los estudiantes. Y llegó un video, un YouTube, de un colega de radiología que se formó en la Universidad de Valparaíso, es docente de la Universidad de Valparaíso y trabaja en el hospital San Juan en Santiago. Pero nos llegó a los profes el video, la dirección, porque este tipo enseñaba a enseñar a distancia. Y me encontré con la grata sorpresa que este cabrón es un tecnólogo de radiología. Y entré a su canal de YouTube. Y la cantidad de información que tiene este cabrón. Entonces, hoy día, a diferencia de antes, y me coloco de ejemplo, a diferencia de antes cuando uno iba a la biblioteca de la universidad e iba a sacar un libro, te demorabas un poquito y cooperabas porque ya habían sacado todos los libros tus compañeros y te quedaste sin la posibilidad de encontrar ese conocimiento. En cambio hoy, ustedes, así con la mano en el corazón, ¿qué información tienen que sacar de libros que sus profes les dan? Así como yo, la mayoría de los profesores trabajan con libros electrónicos, direcciones electrónicas. ¿Cuál es la idea general con todo esto? ¿Qué les quiero decir? Que depende de ustedes y solo de ustedes cuándo y cuánto conocimiento quieran adquirir. Mira lo que les estoy diciendo. Cuándo y cuánto conocimiento quieran adquirir. Porque el cuándo, ustedes tienen a disposición el Internet, tienen a disposición la documentación que es electrónica. Y cuánto, es decir, qué profundidad de conocimiento quieren adquirir. Al final, ¿qué somos nosotros hoy día los profesores? Nosotros somos guías, somos tutores, somos facilitadores. Más que una persona erudita, que yo le entregue un conocimiento que solo lo tenga yo y que escuchándome a mí y viéndome a mí lo va a tener, eso el día de hoy es muy poco probable. Ahora, hay de todo en la viña del Señor y deben haber profesores que ustedes se han encontrado donde el profe les dice, estudien del libro A y él les pasa la materia del libro B. Pero el libro B solo lo tiene el profesor y no lo tienen los alumnos. Eso ya, eso no corresponde. Y yo hablo por mí y en mis asignaturas, yo todo lo que les voy a pasar a ustedes siempre va a ser con la posibilidad real de que ustedes tengan acceso a esa información de la misma manera que yo. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué de la necesidad de tener a un profesor en esta guía, en esta formación? Es que el profesor tiene la experiencia, el profesor tiene las herramientas y las estrategias de formación educacionales para ustedes, y dado eso, es que es necesario la existencia de un profesor para que los guíe, los encamine, los encauce en este proceso de formación. Porque si no sería re fácil, ¿para qué están los profes? Que la gente estudie sola. Y ese no es el espíritu, ¿ya? Entonces, ahí está el concepto de conocimiento científico. Mira,
el conocimiento científico se basa, perdón, en el método científico. Y eso es relevante que ustedes entiendan. El conocimiento científico se basa en la aplicación estructural, sistemática de un proceso. Y ese proceso se llama método científico, que en el fondo, chiquillos, es un recetario de cómo hacer investigación. Entonces, así como existen las recetas para cocinar, y cuando uno sigue al pie de la letra esa receta, el resultado final de ese plato es mucho mejor. Ahora, claro, hay personas que dicen, no, yo cocino a mi pinta, le echo las cosas a mi pinta, y tienen una capacidad especial, tienen un don, un talento. Acá en la parte científica también hay personas que tienen talentos para hacer investigación, y puede que no sean tan rigurosos en algunos aspectos de la aplicación del método científico, pero sí lo que te asegura la aplicación del método científico, y esto es pregunta de prueba, ¿qué te asegura el método científico? ¿Qué te asegura el método científico? Es que la gente que lea esa investigación va a ser capaz de reproducirla, Y si es capaz de reproducirla, va a ser capaz de llegar a tus mismos resultados. Eso te asegura el método científico. También quiero mostrar en este trabajo, acá lo quiero mostrar, voy a compartir. Si hay duda, consulta por favor a vuestra disposición. Ya ustedes me lo van diciendo. Quiero mostrar la ficha. ¿Está la Romina Quelopana? ¿Romina? No está la Romina Quelopana. Ella se lo perdió. Pero también el desarrollo de la ficha de ella es muy interesante. En cuanto al esquema de funcionamiento del conocimiento de la historia, ahí vamos a hablar un ratito más de las fuentes autónomas y heterónomas. Después define con sus palabras lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Arte, poder saber. La ciencia es el cúmulo de conocimientos. Eso es la ciencia. Están ahí las respuestas a nuestras dudas. Está ahí, en el fondo, el desarrollo científico que se ha ido acumulando en los siglos de los siglos por los hombres. Y después yo le hacía una pregunta capciosa de qué era la medicina. En realidad, algunos lo pueden tomar como quieran. En el artículo decía que era una disciplina, ¿cierto? Más que una ciencia. Pero bueno, eso no es relevante. ¿Duda, consulta, algo? Sigamos adelante. Bueno, esta presentación ustedes la tienen para que la puedan estudiar. Y esta presentación, en el fondo resume, diría yo, resume parte del módulo 1 y avanza en el módulo 2. Pero hoy día vamos a hablar solamente y cerrar el módulo 1. Miren, es importante entender que el hombre, desde sus orígenes, ha tenido una inventiva, ha tenido una necesidad de sobrevivir, ha tenido una necesidad de crear condiciones para poder sobrevivir en un medio que era absolutamente hostil. ¿Y qué hizo el hombre? Creó ciertas herramientas. ¿Y eso por qué? Porque tenía un desarrollo intelectual distinto al resto de los seres vivientes que habían en los orígenes de la historia de la Tierra. Por lo tanto, es importante entender que nosotros tenemos una notable capacidad intelectual y nosotros tenemos una habilidad de poder ir
haciendo nuestro, en beneficio propio, eh, algunos fenómenos que se daban en la naturaleza. El primero de ellos, chiquillos, es cómo el hombre le cambió la vida cuando se apropió del fuego. Cómo le cambió, no solamente le cambió el cómo se alimentaba, el cómo preparaba sus alimentos, sino que también cambiaron las condiciones de comodidad. Ya el hombre no pasó más frío. Y también gracias al dominio del fuego, pudo comenzar a tallar, ¿qué cosa? A tallar otros instrumentos. Pero eso está dado por la capacidad intelectual de los seres humanos. Ahora, esa capacidad intelectual le permitió avanzar en diferentes ámbitos. Y acá están los ejemplos. El desarrollo de la agricultura, el desarrollo de la escritura, la capacidad de comenzar a construir cosas, construir ciudades. ¿Y eso cómo lo ha hecho el hombre? Insisto, por su gran capacidad intelectual. Esa es la diferencia que tenemos con los otros animales. Los otros animales no han tenido este despegue intelectual que sí tuvo el ser humano. ¿Y eso qué ha provocado? Ha provocado que durante generaciones y generaciones de hombres, de seres humanos, de civilizaciones, se ha ido acumulando este conocimiento de hacer un montón de cosas, conocimiento de poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y gracias a ese conocimiento es que el hombre se adaptó a este entorno hostil y tenemos el desarrollo que al día de hoy la raza humana tiene. Hagamos la comparación en relación a otro ser vivo que se nos puede acercar en términos de desarrollo. A ver, ¿cuál es el animal que más se parece a nosotros? El mono, ¿cierto? En sus diferentes tipos. Pero el mono, el primate propiamente tal, no tuvo ese despegue que sí tuvimos nosotros. O capaz nosotros fuimos un tipo de primate, ¿cierto? Y este tipo de primate en particular se desarrolló y generó el Homo sapiens, todo lo que nosotros sabemos. Pero, insisto, el conocimiento es información, es respuesta, es fuente de resolver problemas que hemos ido acuñando, acumulando en el tiempo. Insisto, el conocimiento está, las recetas están, la información está ahí. El punto es cómo yo hago propio ese conocimiento. Y ahí está el desafío. ¿Entienden? Ahí está el desafío para ustedes. ¿Cómo ustedes adquieren el conocimiento necesario para poder desarrollar investigación científica básica? Y por eso es que están en este curso. Por eso es que tomaron la asignatura de metodología de la investigación en salud para adquirir esas herramientas, para conocer esas herramientas, para hacerlas suyas, para aplicar esa herramienta y para poder mejorar esa herramienta. De eso se trata. ¿Alguna consulta, algún comentario en relación a lo que acabo de comentar? Continúo. Bueno, y la gran pregunta, ¿qué se entiende por conocimiento? Y ahí están las definiciones que uno puede encontrar en internet. Acción y efecto de conocer, no dice mucho. Conocimiento es entendimiento, inteligencia, razón natural. Conocer es entender, advertir, saber, echar de ver. Pero si me preguntan a mí, conocimiento es el saber de algo, el saber de algo. Pero ese saber de algo no tiene un impacto en mí si yo no soy capaz de aplicarlo. Porque claro, miren, y ahí yo creo que concuerdan conmigo, decir de memoria algo, claro, fantástico, yo lo digo.
Pero, como dice el proverbio popular, con guitarra es otra cosa. Con guitarra es otra cosa. Es decir, cómo yo aplico ese conocimiento. Y ahí está el desafío de ustedes. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Lo conversamos también. Tenemos las fuentes que son autónomas y las fuentes que son heterónomas. Las autónomas, ¿de quién provienen? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Y ahí que tenemos nosotros la percepción de los sentidos. Ojo con esto, percepción de los sentidos. ¿Por qué digo ojo con eso? Ojo, pestaña y ceja, había un dicho. Porque los sentidos nos engañan. Porque la percepción de los sentidos es propia y particular de cada persona. El ejemplo, no todos tenemos la misma capacidad visual. No todos vamos a ver lo que nos va a mostrar una imagen. Entonces, ojo con los sentidos. La experiencia propia, es decir, qué bagaje tengo yo en torno a un tema determinado. Y acá, y se lo puedo decir de verdad, todos ustedes son mucho más jovencitos que yo, mucho más jovencitos, la mayoría puede ser mi hija, mi hijo, pero es increíble como uno a lo largo del tiempo va acumulando experiencia. Y ese proverbio popular que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es la pura verdad. Entonces acá, permítanme hacer una reflexión, un paréntesis, y hay que relevar a los adultos. Hay que darle su lugar a los abuelitos. Ellos tienen el conocimiento de la vida. Ellos han pasado muchas más veces por situaciones que quizás ustedes recién están pasando por primera vez. Por eso, en la medida que uno se va volviendo más viejo, dicen que uno se va volviendo más sabio. Y eso hay que tomarlo con mucha humildad, no creerse el cuento. Porque también una persona puede caer en la soberbia de la edad, es decir, que por el hecho de ir acumulando canas, cree que el conocimiento se va acumulando por inercia. No, no para nada. Simplemente lo que uno tiene que hacer es ir aquilatando esa información que va acumulando en el tiempo, esas situaciones repetidas, y sabe que esas situaciones repetidas te van a permitir tener la respuesta para una situación en el futuro que se parezca mucho a las condiciones que se están dando. Entonces, ahí cierro paréntesis para que le den una vueltecita en la cabecita a eso y puedan valorar a sus papás, a sus tíos, a sus tías, a sus abuelos, personas mayores. Dentro de las fuentes autónomas también está el famoso prueba de ensayo, ¿cierto? Ensayo y error. Me equivoco o no me equivoco, pero eso es un tema mío. Y el razonamiento puro, es decir, poder pensar, analizar en profundidad algo. Pero ojo, todas las fuentes autónomas son una mirada subjetiva. Y alguien dirá, ¿y por qué subjetiva, profe? Claro, porque tiene que ver con la mirada que le doy yo. Nadie más participa. Y por otro lado tenemos las fuentes heterónomas, es decir, las que están fuera de mí. Y ahí acá, hay varias situaciones bien interesantes que ya le hemos ido comentando. Y dentro de la fuente heterónoma están los dogmas. Ya hablamos que el principal enemigo de la investigación científica es ser dogmático. ¿Ya? Ser dogmático. También dentro de estas fuentes están las leyendas, los mitos. ¿Quién ha comprobado que una leyenda o un mito es verdad? Por algo son leyendas y mitos, ¿me entiendes tú? También la autoridad. Fuentes heterónomas son que alguien que tiene una posición distinta a la tuya, una posición de superioridad, a ti te dice que algo es así porque yo lo digo. Eso no es fidedigno, porque yo lo digo, porque el profe lo dice.
no, profe, perdón, yo con mucho respeto, yo le creo a usted, tiene años de profe, incluso está bien peladito, lo cual significa que tiene harta edad, y eso me hace a mí pensar que lo que usted me dice tiene una alta probabilidad de ser cierto, pero deme el fundamento de por qué me está diciendo esto. Y ahí yo como profe le tengo que dar el fundamento. Y si no lo sé, tengo que decirle, ¿sabe qué? No lo sé, lo buscaré y lo compartiré con usted, pero cierro el ciclo. Entonces, ojo con el tema de la autoridad. El hacer las cosas porque alguien te lo manda, por el solo hecho de que tiene una posición por sobre ti en un tiempo de tu vida. Y lo otro, la tradición. Las cosas se hacen porque siempre se han hecho de esa forma. Ese es típico el discurso. ¿No? ¿Y para qué vamos a cambiar si siempre esto ha resultado así? Pero la pregunta es, ¿y eso que siempre ha resultado así, podrá mejorarse? Claro que se puede mejorar. Pero ojo, así como se puede mejorar, también se puede perjudicar. Entonces ahí es bien importante lo que ustedes vayan razonando y haciendo en torno a eso. Esto era un poquito lo que yo les quería preguntar en la ficha que también se comentó. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, profe. Hijo. No es que en cuanto a las leyendas, igual existe, la mayoría, o no sé si todas las leyendas tienen como una base en la realidad. Yo diría que no. Yo diría... Por ejemplo, el mismo mito del diluvio universal, la evidencia científica ha mostrado que sí existieron razones de dónde salió el mito, no es algo que simplemente se inventó. Ya, pero A en eso voy yo. general... No, está bien. Siempre hay un origen. Exacto, hay un origen, algún tipo de realidad, pero no que sean algo tan... Pero tienen siempre algo de base en la realidad. Es que según yo, los mitos se desarrollan cuando en el fondo No, las leyendas, profe, perdón, disculpe, las leyendas, más que los mitos son una forma de explicar algo que tú no conoces. Ya, perfecto, ya. Claro, pero la leyenda desde el punto de vista práctico también son ciertas historias, ¿cierto? Que se explican y que quedan ahí como en el inconsciente colectivo de una situación. Y claro, hay un origen de algo, pero la pregunta es, ¿dónde está el respaldo, llamémoslo así, científico, que estamos hablando de metodología de investigación, el respaldo científico que diga que eso era así? ¿Me cacháis? Ese es el punto. Por eso uno tiene que dudar de la leyenda y de los mitos. Y son situaciones que están, no las invento yo, sino que me las imponen. Ese es el punto. Mira, este esquema es muy interesante, muy interesante. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Desarrollar conocimiento científico. Eso es lo que ustedes están aprendiendo en este curso. Y para desarrollar conocimiento científico, ya estamos claros que hay que aplicar el método científico. Muy bien. Pero acá hay un círculo virtuoso de la generación de conocimiento científico. Porque miren, hay un conocimiento común, que ese conocimiento común tiene que ver con situaciones de manejo de la mayoría de las personas. De la mayoría de las personas. Pero cuando está este conocimiento común, se van generando situaciones que tienen que ver con resolver algunas dudas, algunos problemas, algunas interrogantes que van surgiendo en este mundo común, en el mundo de las personas comunes y corrientes. ¿Cómo yo mejoro una situación? ¿Cómo yo mejoro la situación en una clínica? ¿Cómo optimizo yo la protección radiológica en una clínica? Y ahí vienen las preguntas de investigación, temas no resueltos. Y en ese contexto se aplica el método científico y se obtiene esa respuesta a esas interrogantes. Cuando el mundo científico es capaz de resolver problemáticas que eran situaciones de duda, de consulta, ese conocimiento que es científico, esa respuesta, ese paper se da a conocer a la sociedad.
Y cuando se da a conocer a la sociedad, pasa a resolver un tema que era una inquietud de conocimiento común. Por lo tanto, se genera un incremento en el acervo cultural a través del conocimiento científico. Pero eso que era manejado por científicos, ahora se entiende por el común de las personas. Y ahí se genera un círculo virtuoso. Siempre esto va a estar generándose. Entonces, nosotros nos movemos en este ámbito como personas comunes y corrientes, pero como profesionales universitarios de una carrera de la salud con grado de licenciado, tenemos que también movernos en este ámbito, en el conocimiento científico. Y nosotros tenemos que estar ahí atentos a lo que vaya surgiendo, a lo que vaya saliendo en esta necesidad de tener respuestas a estas dudas. Ahí tenemos que estar nosotros como tecnólogos médicos para hacer la investigación, para hacer este aporte y resolver temas que estén en el fondo requiriendo nuestra aplicación. Me explico. Una situación que estamos viviendo ahora. El tema del coronavirus, ¿cierto? Se sabe que la radiografía de tórax, entre comillas, sirve para diagnosticar las neumonias. Pero la pregunta era, ¿cómo tengo yo que tomar la radiografía de tórax para poder resolver y discriminar si esa neumonía es de COVID o no COVID? Ahí se generó una pregunta. Se resolvió esa pregunta y se concluyó ¿qué cosa? Que la radiografía de tórax, si bien es cierto, sirven para diagnosticar neumonía, es muy poco probable que te discrimine entre una neumonía que viene por COVID o no COVID. Y eso se conoce ahora acá. Los médicos que están acá saben que tomar una radiografía de tórax, PA o AP, no te va a permitir discriminar entre una neumonía producida por COVID o una neumonía producida por cualquier otro tipo de agente. ¿Se dan cuenta? Y esto constantemente está desarrollando y generando conocimiento e información para el mundo. Y ahí nosotros tenemos que movernos. Quiero terminar hoy día con esta lámina de lo que es la ciencia. Y quédense acá, pues miren. Conjunto de conocimientos. Eso es la ciencia. Eso es la ciencia. Conjunto de conocimientos. Y las ciencias se van agrupando. Ustedes ya lo vieron que existen grupos que se clasifican las ciencias. Y ahí estamos metidos nosotros, pues chiquillos. En este mundillo. En este mundillo. Ah, miren. Esto es lo importante. Esta presentación. Si son tan amables, fijen su mirada en el centro y hagan su cabeza para atrás y acerquen hacia la pantalla. Y háganlo rápido. Háganlo rápido. ¿Qué efecto les pasó? ¿La imagen se quedó quieta? Se mueve. Se mueve, ¿cierto? Se mueve. ¿Pero cómo? ¿Cómo se va a mover algo? Y eso es porque los sentidos nos engañan, pues, chiquillos. Eso es porque los sentidos nos engañan. Me debe una pantalla. ¿Qué pasó, Benja? ¿No tenéis pantalla? Benja, Tapia, se pegó. Se refiere. Me pegué en su cabeza. Ya, vale, cuando nos veamos ahí le compro una Coca-Cola por el accidente. Oye, y con esto quiero terminar la clase de hoy. Los sentidos uno nos engañan. Por eso es que un científico no puede basar su investigación en lo que sus sentidos le indican. Tiene que ser más objetivo. Y todo lo que uno haga desde la mirada propia de la persona, eso se llama subjetividad. Subjetividad. Y uno tiene que ser lo más objetivo posible, liberarse de todas las amarras, las aprehensiones
nuestra propia historia y entregarse a la investigación. Es decir, es hacer la investigación no sesgados. Vamos a conversar algo de los sesgos más adelante, que es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, quiero dar espacio, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, o damos por terminada nuestra clase el día de hoy, mis queridas y queridos alumnos. ¿Está claro con respecto a la plataforma, cierto? Yo tomé nota de las cositas que ustedes me plantearon. Profe, Hijo, hola, buenos días. hola. Dijo que iba a mostrar más o menos la fecha de las evaluaciones, que de verdad estoy Vale, perdido con este muy, ramo, por favor. muy amable, muchas gracias. Entonces, programa de metodología. Ah, ahí está. Perfecto. Esto, para que ustedes lo tengan, está subido al intranet, ¿ya? Que es el programa. Y acá está, mira, los contenidos programáticos. Ojo, la única evaluación que vamos a tener nosotros, la única evaluación de prueba, porque lo otro es la evaluación, porque acá está. La evaluación teórica, que es vale un 20%, esa la vamos a tener el 16 de julio, de 9 a 10:30, 16 de julio. El resto de sus evaluaciones es participación en foro tarea, es decir, la plataforma, ¿ok? Y la presentación del proyecto de investigación, que eso todavía no lo trabajamos, salvo que ustedes tienen los temas, pero ahí lo que vamos a hacer, ustedes me van a entregar un informe grupal, si se fijan, miren, notas individuales y grupales para los foros y tareas, eso por una parte. Nota grupal para su proyecto de investigación, y va a ser una nota individual de la evaluación que vamos a hacer. Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a cerrar la asignatura. Y en esta presentación de su proyecto de investigación, me tienen que entregar el librito, que yo les voy a dar cuál es la estructura, ¿no? Que ustedes la tienen que inventar. Ustedes la van a completar, pero los pasos que ustedes tienen que tener en su proyecto, yo se los voy a dar, se los voy a enseñar, los vamos a conversar, y obviamente van a trabajar con sus otros profesores, pero la idea es que también hagan una presentación al resto del curso de ese proyecto de investigación. ¿Duda, consulta con respecto a las evaluaciones, chiquillos? No, eso era, gracias, profe. Ya, vale. ¿Les subo el programa al WhatsApp? ¿Les parece? Este PDF, se lo voy a subir al WhatsApp, ¿ya? Es que si estaba en intranet. No, sí está, pero lo que abunda no daña. También. Ya, pues, si no... Quiero saber si Benjamín sobrevivió al cabezazo. Benja, ¿sobreviviste? Sí, profe, estamos bien. Una broma Vale, nomás. vale. Ya, chiquillas, chiquillos, un gusto. No... Hija, Profe, una consulta, ¿usted supo algo de si es que van a dar una semana de receso? sí, no concretamente la fecha, pero sí tengo información que en el mes de junio quieren dar una semana de receso, de descanso para ustedes, porque ha habido harto, no quejas, sino comentarios de los alumnos en torno a lo que implica el semestre, y es lo mismo que hemos estado conversando. Ahora, yo en este cargo nuevo que tengo de coordinador de vinculación de la DAE, ya me reuní con la Facultad de Agronomía, con los centros de alumnos y con la FACSAL ayer. Claro, y también ahí he ido escuchando esta necesidad de parte de ustedes de poder generar una semana sin actividades. Pero no tengo a ciencia cierta la fecha aún, Rosita, pero lo más probable es que se decrete ahora en el mes de julio. Ya, gracias. De nada. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Ya, pues me despido, cuídense mucho.
seguimos con el coronavirus, no se relajen, traten de salir lo menos posible. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Igual, chao.